buenas noches, bienvenidos a su programa de cursos, el programa del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón, que semana tras semana los acompaña con entrevistas de actualidad. En esta entrevista nos va a acompañar el investigador Marc Gabalda. Marc es licenciado en Ciencias Ambientales, investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador asociado del Centro de Estudios Superiores Universitarios durante varias etapas desde 1997 y es autor y estudioso de la temática petrolífera e impactos ambientales y sociales de lo que es la actividad petrolífera en América Latina y también en España. Bienvenido, Marc. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar la entrevista hablando un poco en general sobre las actividades petroleras y mineras, en general las actividades extractivistas, pero particularmente las actividades petrolíferas y mineras, se caracterizan por tener efectos e impactos ambientales y sociales de gran nivel, trascendencia en lo que es la vida de las comunidades y lo que es el espacio y los ecosistemas a nivel de América Latina. Inicialmente, Marc, me gustaría nos puedas comentar sobre estas características que tiene la actividad petrolera, si bien se presenta como una actividad exitosa en términos económicos, entre comillas, pero sin embargo los costos que significa la actividad petrolera en términos ambientales y sociales son realmente serios. Así es, y justamente es uno de los temas que normalmente queda eludido del precio final de los combustibles. Hay una serie de externalidades ambientales que no son contabilizadas en el precio final y por eso es que las compañías ganan tantos beneficios, porque no incorporan todos estos pasivos ambientales, ¿no? Bueno, la actividad petrolera tiene una gran pisada territorial, teniendo en cuenta que las concesiones petroleras, pues estamos hablando de hasta de millones de hectáreas intervenidas en la primera fase por la exploración sísmica. Consiste en hacer un barrido sistemático, un trazado de líneas sísmicas, que son unas brechas, unos caminos, en los cuales ellos perforan y ponen una carga explosiva para hacer unas detonaciones y de ahí, en base a sismógrafos, detectar cuáles las características geológicas del subsuelo. Bueno, esta penetración, esta apertura de accesos, sobre todo en sistemas tropicales, boscosos, tiene unos efectos indirectos que es luego impulsan la penetración, la colonización, la entrada de actividades extractivas como puede ser la minería aurífera, el avasallamiento sobre los recursos forestales, ¿no? Y también lo que es ya el impacto social que implica una gran masa de mano de obra que ingresa en la región y muchas veces tiene unos impactos, unas interacciones con las poblaciones nativas, los pueblos originarios, que se ven intervenidos por esta invasión de población que acostumbra estar entre 6 meses hasta 1 año y medio en la zona, ¿no? Bueno, una vez ya han detectado dónde están las masas hidrocarburíferas atrapadas en el subsuelo, empiezan lo que se llaman los pozos exploratorios. Un pozo petrolero significa la perforación de profundidades hasta entre 1000 y hasta 5000 metros de profundidad. Necesitan la inyección de lo que se llaman los lodos de perforación. Son unos lodos con gran cantidad de productos químicos como lubricantes, antioxidantes, productos que tienen un gran componente contaminante, y después lo que es la extracción de los ripios de perforación. Son todas estas arenas, rocas perforadas. A estas profundidades se pueden encontrar vetas de metales pesados, hasta de pizarras radiactivas, etc. Todo esto es extraído a la superficie. Los lodos de perforación suelen ser un vector de contaminación porque son acumuladas en la superficie, en zonas a veces con pluviometrías muy altas que acaban siendo derramadas en los ríos. Por otro lado, una vez ya han perforado y han llegado a pinchar lo que sería el yacimiento petrolero, el petróleo no viene solo, siempre viene con unos compañeros de viaje, que es el gas natural, a veces hay gases licuados también, y también lo que son las aguas de formación. Las aguas de formación son aguas muy saladas que están mezcladas con el petróleo
estas aguas tienen una carga de metales pesados altísima y una altísima salinidad. Hay zonas donde la actividad petrolera ya lleva décadas, como por ejemplo podríamos hablar de la cuenca del Corrientes en Perú, la zona de Sucumbíos en Ecuador, la zona de Pasto en la zona de Colombia, donde ya los ríos han sido contaminados por estas cargas de aguas de formación y han salinizado los ríos, ¿no? Actualmente hay zonas en Perú donde ya los cuadros epidemiológicos están arrojando estadísticas gravísimas, por ejemplo, ya de los efectos de la ingestión de metales pesados a través de la cadena trófica, ¿no? La población está consumiendo agua contaminada, está consumiendo pescado que está acumulando mercurio, cadmio, plomo, que son los metales pesados más característicos. Y altamente contaminantes. Totalmente contaminantes. Por ejemplo, el mercurio tiene un impacto sobre el sistema nervioso, un retardo en las funciones cerebrales y luego ya lo que es la evolución hacia procesos cancerígenos, ¿no? Entonces, esto sería en cuanto a la exploración y la producción del petróleo. Luego hay que hablar ya de los otros pasos del ciclo de la cadena petrolera, como puede ser el transporte, donde el transporte de un metal voluminoso como es el petróleo tiene que hacerse por oleoductos, gasoductos. Estos oleoductos suelen tener bastantes accidentes, ¿no? O sea, todavía no ha habido una infraestructura que no tenga accidentes, ¿eh? O sea, los gasoductos, los oleoductos tienen que soportar una carga corrosiva. Por ejemplo, el petróleo tiene mucho azufre y esto va corroyendo lo que es el metal, el acero, y al cabo de unos años estas infraestructuras tienen un ciclo de vida de hasta 3 décadas, pero siempre se sobrepasa el tiempo de operación, ¿no? Y en la actualidad ya tenemos, por ejemplo, en Bolivia tenemos oleoductos muy viejos, como puede ser el oleoducto Sica-Sicarica, que ya fue protagonista del derrame de Desaguadero en el año 2000, donde hubo una superficie impactada altísima, más de 100 kilómetros de toda la cuenca endorreica del río Desaguadero fue afectada, ¿no? Afectando a más de 150 comunidades campesinas. Y eso es un poco lo que se puede ver. Ya una vez el proceso del refino también tiene muchos impactos, ¿no? Todo el tema de la desulfuración del petróleo, muchas veces el sulfuro acaba siendo quemado o arrojado en forma de dióxidos de azufre en la atmósfera. Hay una serie de emisiones de componentes, de moléculas como el metilmercurio y una serie de compuestos totalmente nuevos que no existían en la atmósfera y que son emitidos en estas refinerías, ¿no? Y luego ya lo que es la combustión del petróleo en el ciclo final de la cadena a través del transporte motorizado, la calefacción, la generación de electricidad, que ya es una emisión sistemática de millones de toneladas de dióxido de carbono que están afectando el clima, ¿no? O sea, todo un proceso y una cadena productiva que en cada una de las etapas genera altos niveles de contaminación. Lo vinculado a los impactos sociales y ambientales, sin duda genera una serie de conflictos, ¿no? Pero que sin embargo muchas veces se minimizan o hay toda una serie de funcionalidad desde los mismos gobiernos de propiciar estas actividades y minimizar más bien los conflictos. De la experiencia de investigación y estudio que tú tienes en estas actividades petroleras, ¿cuál es tu percepción respecto al manejo del conflicto en estos procesos? Sí, mira, se tiene como una visión un poco a veces distorsionada de lo que es un conflicto ambiental, ¿no? Hay muchas zonas en este planeta, incluso en este país de Bolivia, donde hay una problemática ambiental, ¿eh? Las petroleras están invadiendo un territorio, lo están transformando, hay unos impactos irreversibles sobre el territorio, por ejemplo, lo que es la deforestación, como decíamos, el vertido de aguas contaminantes, toda esta asimilación de metales pesados por parte de la población, pero a pesar de haber una problemática ambiental no existe el conflicto. El conflicto se genera a partir del momento en que la población afectada empieza a enfrentarse para revertir esta situación, ¿no? Entonces yo creo que hay momentos donde la problemática ambiental continúa pero el conflicto no existe, porque hay toda una serie de estrategias
justamente de relacionamiento comunitario, incluso de algún modo de atropello de los derechos fundamentales de la población, para que estos conflictos sean invisibilizados o de alguna manera no existan, ¿no? Cuando estos conflictos existen, pongamos por el caso una población que ya lleva 5 o 6 años de producción petrolera en su comunidad o en su TCO, o las comunidades campesinas en sus chacras, en sus chacos, siempre existe un poco el gobierno, las instituciones públicas tan interesadas que están por el recibo mensual de las regalías petroleras, ¿no? De las prebendas, esta relación clientelar que se establece entre las corporaciones petroleras o mineras y el gobierno que recibe estas regalías, normalmente las administraciones públicas lastimosamente actúan de algún modo de defensores del orden establecido, muy beneficioso para las corporaciones, ¿no? Entonces, existen muchos casos de conflictos ambientales donde lastimosamente no se ha garantizado los derechos fundamentales de la población, ¿no? Por ejemplo, un derecho es el derecho a la salud, el derecho a la preservación de los recursos naturales, el derecho a la calidad ambiental, a la calidad del aire, ¿no? Y es lo que está sucediendo, por ejemplo, en muchas comunidades del Chaco. Existen en zonas de provincias, en departamentos de Chuquisaca, de Tarija, Santa Cruz mismo, hay una serie de comunidades guaraníes que han quedado totalmente acorraladas dentro de polígonos petrolíferos, ¿no? Entonces, en esos lugares la calidad de vida se ha deteriorado sensiblemente y las comunidades han acabado atrapados en una serie de mecanismos, un poco reproduciendo el sistema de empatronamiento, ¿no? La gente medio vive endeudada dentro de estas comunidades, acaba haciendo trabajos de muy baja formación y también baja remuneración, porque los recursos naturales de esa zona ya han dejado de existir como sustento, ¿no? Por ejemplo, los ríos del Pilcomayo, un río muy contaminado por la contaminación minera, pero también petrolera. Todas estas zonas, ya los recursos naturales se han degradado de tal modo que la población ha experimentado un depauperamiento, de manera que acaba dependiendo de la petrolera, ¿no? Y este sistema de redes clientelares que se establecen en las comunidades afectadas es algo muy común en todos los países y diría incluso que se está sofisticando, ¿no? Mira, cuando estuvimos en Perú en un trabajo de campo, en zonas muy alejadas en la Amazonía, encontramos que las compañías petroleras habían establecido unos mecanismos muy sofisticados de relacionamiento comunitario, ¿no? Estos se dedicaban a arrojar un ejército de antropólogos que iba recorriendo todas las comunidades y acababa conociendo cada uno de los actores que se manejaba dentro de ellas, y cuando encontraba alguna organización indígena que de alguna manera expresaba firmemente su oposición a las operaciones, empezaron a establecer lo que se llama la estrategia de la palanca, ¿no? Identificaban sectores dentro de la misma comunidad que podían ser más bien maleables a los intereses de la petrolera y establecían como una serie de organizaciones paralelas con las cuales negociar, ¿no? De esta manera, a través de personajes que por ejemplo, mal manejo, personas que habían tenido casos de corrupción, habían sido de algún modo alejados de las instituciones representativas de la comunidad, la petrolera los enaltecía y establecía con ellos actores de negociación, ¿no? O sea, toda una estructura de manipulación social que permite que se genere todo un contexto funcional a los intereses de la petrolera, ¿no? Sí, y te diría incluso cada vez más sofisticada, ¿no? Por ejemplo, el uso, la fagocitación que tienen las compañías más contaminantes de los discursos ambientales, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, estábamos en esta zona de la selva del Urubamba, al sur del Perú, nos encontrábamos que las personas que hablaban
con unos criterios más sostenibles de todos eran las mismas compañías petroleras, ¿no? Que te hablaban de sostenibilidad, de pluriculturalidad, de las comunidades nativas, de los pueblos originarios, ¿no? Incluso más que los mismos. Derechos. Sí, entonces eso es una estrategia muy perversa que cada vez las compañías han aprendido más a manejar, ¿no? Claro, ahora aparecen como los más sostenibles, los más conscientes respecto a la problemática ambiental, porque hay todo un proceso de apropiación desde la corporación respecto a lo que son los discursos que antes significaban, ¿no? Discursos ambientales que iban más bien en contra de lo que eran estas actividades, ¿no? Marc, tú has hecho todo un proceso investigativo durante muchos años respecto a Repsol. ¿Cuál es la historia de Repsol en América Latina respecto a las actividades que han desarrollado? Me gusta que me hagas esta pregunta. Repsol es una compañía que era una compañía pública española que durante el neoliberalismo inicial que se manejó en España a finales de los años 80 y 90 se fue privatizando por el tan repetido instrumento de capitalizar, ¿no? De poner pequeños paquetes en bolsa. Eso fue captado por bancos y instituciones financieras privadas, y actualmente Repsol es absolutamente una compañía privada. Se dice que es una compañía española, no es del todo cierto. La mitad de las acciones ya están en fondos financieros deslocalizados, sobre todo en la zona de Wall Street. Por tanto, es una compañía que responde al capitalismo global, ¿eh? No se puede decir que es una compañía ya española. Sin embargo, en España ha logrado mantener millones y millones de consumidores cautivos, ¿no? Al ser una empresa pública, todos los consumidores han quedado ahí y ahora ya obedecen a los designios de una empresa privada. Sin embargo, en España, a pesar de tener más de 40 millones de consumidores, apenas tiene 3-4 pozos petroleros en España, ¿no? Uno está en las costas de Tarragona y está sacando la irrisoria cifra de 1.000 barriles diarios de petróleo, ¿no? Cuando en España se están consumiendo más de 2 millones de barriles diarios, ¿no? Entonces, ¿de dónde saca toda esta enorme cantidad de recursos hidrocarburíferos? Pues a través de la colonización de nuevos espacios, a través de los contratos y concesiones petroleras que tiene, por ejemplo, en países del arco mediterráneo, Egipto, Libia, Nigeria, Liberia. Fíjense que estos países son países que enfrentan procesos bélicos interiores, donde no hay democracia, etcétera. También tiene en la zona de Rusia, Kazajstán, países totalmente sin ningún tipo de proceso democrático. Por ejemplo, en Kazajstán había un dictador soviético que ahora ya es un presidente democrático, es la misma persona con las mismas prácticas de nepotismo, corrupción, etcétera. Bueno, en Latinoamérica se ha dado que Repsol ha aprovechado todos los lazos coloniales que tenía la corona española, que no han sabido de alguna manera desprenderse de ellos, para, aprovechando también las instituciones públicas españolas, por ejemplo la Embajada Española, sus majestades los reyes de España, ¿no? Han trabajado mucho a favor de esta compañía, y durante la época dura del neoliberalismo en América Latina, los años 90 y 2000, privatizaron gran parte de las compañías petroleras estatales, ¿no? El caso más grande fue YPF, que era la empresa estatal argentina, una de las empresas con más reservas en América Latina, que fue pasada a manos de Repsol. Entonces, a través de este poder productivo que le dio YPF, Repsol se instaló en una de las grandes compañías mundiales, y durante esta década lo que ha hecho es saquear los recursos, incluso vampirizando las mismas economías donde operaba. Por ejemplo, Repsol en Argentina estuvo sobreexplotando los pozos, invirtiendo muy poco en exploración y vendiéndolo a los propios argentinos, chilenos, la producción hidrocarburífera de estos países, ¿no? De esta manera se puede decir que Repsol durante esta década, más que saquear recursos hidrocarburíferos, está saqueando divisas, ¿no? O sea, los barcos no eran de petróleo, sino eran de millones de dólares que Repsol
estaba cargando sobre la población argentina en una política de sobreprecios, ¿no? Por ejemplo, la garrafa de gas licuado, después de la privatización, se triplicó de precio. Eso era una carga directa que iba a las familias más pobres del país y que se transfería desde los más pobres a los más poderosos, que son los bancos que estaban como capitales de Repsol, ¿no? En el caso boliviano, Repsol se quedó la parte de IPFB, que fue capitalizada a través de Andina. Entonces, un poco la misma política, ¿no? Bueno, yo estuve en los años 2000 recorriendo pozos de Repsol en Bolivia y daba lástima ver cómo ni siquiera habían invertido en un poco de mejoramiento del tema del manejo ambiental, ¿no? Seguían habiendo piletas de crudo en el Chapare, ¿no? Que se están licuando por todos los arroyos. Hemos recogido un montón de experiencias de campesinos cuyos chacos están contaminados, cuyas vacas presentaban abortos, incluso hemos fotografiado fotos, gente con problemas en la piel, ¿no? por bañarse en los ríos. Ha habido, por ejemplo, el caso del pozo Surubí, un pozo que ha sido incendiado y que han muerto 2 personas y una persona ha quedado totalmente calcinada, y que ni siquiera ha habido un poco de una investigación o una denuncia civil o penal para cargar este homicidio, ¿no? O sea, Repsol ha matado a 2 personas en Bolivia y no ha habido ninguna investigación al respecto, ¿no? Hicimos una expedición con la Asamblea de Derechos Humanos de Cochabamba, donde pudimos verificar esta situación, pidiendo al Ministerio Público que intervenga, y ha sido otro de los muchos casos de impunidad ambiental, ¿no? que describen estas compañías, ¿no? Me parece interesante lo que planteas esto de la colonización, ¿no? Al final el extractivismo es una nueva forma de colonización que está generando toda una transferencia de recursos, no solamente recursos naturales, sino fundamentalmente también recursos económicos que se transfieren a centros de poder nuevamente económico, y las víctimas y los más vulnerables en este proceso son precisamente las poblaciones que ven reducida su calidad de vida y sus posibilidades también futuras de desarrollo, ¿no? Vinculado también con esto, tú has hecho, ya mencionabas, toda una investigación en el Perú, en Camisea, y una de tus últimas publicaciones hacen referencia a este tema, ¿no? Gas amazónico. Me gustaría ya muy brevemente, tenemos poco tiempo, nos comentes un poco sobre esto y también invites a ver el documental que se presentará la próxima semana. Sí, mira, la próxima semana, el día jueves 20 de febrero a las 7 en el auditorio del CESU, vamos a estrenar en Bolivia el documental Alerta Amazónica. Es un recorrido por las comunidades indígenas Machiguenga, Yineyami, Nahua, Caquintes. Son pueblos originarios amazónicos que han sido afectados por el complejo Camisea. Es un complejo que se ha instalado en el corazón de la selva peruana para extraer gas. Entonces ahí, sobre todo, la problemática igual más visible, incluso más dramática, es la situación que enfrentan los pueblos en aislamiento voluntario, ¿eh? En el siglo XXI todavía hay pueblos que se han refugiado en zonas refugio para aislarse voluntariamente de la civilización occidental, la cual han tenido alguna vez algún contacto dramático. Y justamente ahora estos últimos pueblos, que tienen incluso reservas territoriales donde supuestamente el Estado debería protegerlos de este contacto, están viéndose acorralados por las compañías petroleras, ¿no? Un poco esto va a ser, en síntesis, el recorrido que vamos a hacer en este documental, y que también ha dado pie a la publicación de este libro, Gas Amazónico, donde se profundiza más en justamente estas estrategias corporativas de asimilación y degradación intencionada de las culturas amazónicas en toda América Latina, ¿no? Okay. Bueno, están pues invitados a esta presentación, un documental muy interesante que va en realidad mostrar la radiografía de la realidad que se vive. Es una experiencia en el Perú, pero que sin embargo tiene aspectos, me imagino, comunes a la realidad latinoamericana en general. Bueno, agradecemos su participación, agradecemos a Marc por la entrevista, seguramente van a haber otros espacios en los que vamos a poder conversar con él. Muy buenas noches y hasta la próxima.
Chao.